Hola, sean todos ustedes bienvenidos a mi canal Piensa Matemática. Yo soy José Cruz y en este video les voy a explicar cómo podemos deducir las principales identidades trigonométricas pitagóricas. Para ello, pues tenemos que basarnos primero en el círculo trigonométrico. Entonces lo voy a colocar acá y vamos a empezar a hablar un poquito de qué es este círculo. Este círculo es muy importante en la trigonometría y cumple la cualidad de que su centro coincide con el centro del plano cartesiano, es decir, con la coordenada 0,0, como lo pueden ver ahí. Otra cualidad que también cumple este círculo es que su radio es 1. Quiere decir que la distancia desde este centro a cualquiera de los puntos del círculo trigonométrico es 1. Listo, pero ¿para qué sirve este círculo? Entonces, en este círculo yo puedo colocar un ángulo en posición normal. ¿Qué es un ángulo en posición normal? Un ángulo que arranca desde este punto y empieza a abrirse en contra de las manecillas del reloj, como lo pueden ver acá. Yo puedo colocar aquí cualquier ángulo. Y ese ángulo, sea el que sea, no sé, sea 45, 50, 55, 60 grados, el que sea, yo puedo hallar las coordenadas de este punto, ¿cierto? De este punto. Entonces, algo muy importante es que para hallar las coordenadas de ese punto yo tengo una distancia respecto a mi eje vertical y tengo una distancia respecto a mi eje horizontal, ¿cierto? Y esas medidas son las que me permiten hallar las coordenadas de este punto. Pero ¿para qué quiero hallar las coordenadas de ese punto? Pues veamos. Resulta que normalmente nosotros tenemos al eje Y y al eje X, pero en el círculo trigonométrico, o también se le llama círculo unitario, ahora vamos a tener el eje seno y el eje coseno. El coseno va a ser horizontal y el seno va a ser el eje vertical. Entonces, si yo hallara las coordenadas de ese punto, entonces, por ejemplo, no sé, este ángulo es 45 grados, entonces la coordenada x, y vendría siendo la coordenada coseno, seno. Entonces, si hallamos las coordenadas de ese punto, realmente estamos hallando el coseno de este ángulo y el seno de ese ángulo. Y eso funciona para cualquier ángulo que yo tenga acá. Entonces, ahora que ya recordamos esto, vamos a ver cómo se deducen esas identidades trigonométricas pitagóricas, las cuales provienen de este círculo unitario. Continuemos con nuestro círculo. En él dijimos que teníamos una coordenada en el eje Y, un valor para el eje Y que es la vertical y un valor para el eje X que es la horizontal. Si yo aplicara acá el teorema de Pitágoras, ¿qué podría tener? Mire, tengo un triángulo rectángulo, porque aquí sé que hay ángulo de 90 grados, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que en los triángulos rectángulos yo tengo algo que se llaman catetos, y son los que forman ese ángulo recto. Entonces, miren, si aquí mide X, pues yo puedo decir que acá va a medir X, ¿cierto? Esta distancia que está acá se repite acá abajo. El teorema de Pitágoras nos dice que un cateto elevado al cuadrado, entonces un cateto podría ser X más el otro cateto elevado al cuadrado, que debe ser entonces Y, es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Pero ¿cuánto mide esa hipotenusa? Parece que no sabemos. Pero sí que la sabemos porque yo le dije hace un rato. Resulta que ese círculo siempre tiene radio ¿cuánto? Radio 1. Fue lo que dijimos en el círculo trigonométrico. Quiere decir que aquí mide una unidad esta distancia, no importa qué ángulo esté determinando. Entonces, decimos que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado nos da hipotenusa al cuadrado. Eso siempre vamos a tener en este triángulo. Ahora pasémoslo a lo que nos dicen los ejes de nuestro círculo unitario. Resulta que esta medida en X está en el eje horizontal. Esta medida sería el coseno del ángulo que tenemos acá. Siempre esta distancia horizontal va a estar determinada por el coseno de ese ángulo. Entonces, yo puedo cambiar X por coseno del ángulo que yo esté ubicando, alfa, beta, lo colocamos con cualquier letra griega, pero ese ángulo lo tengo con una letra griega, es porque puede ser cualquier valor, 30, 45, 60, 120, 150 grados, no importa. ¿Listo? Para todos funciona, entonces.
Si yo cojo el coseno de ese ángulo, lo elevo al cuadrado porque es cateto elevado al cuadrado más. Entonces, el otro cateto, que es y, está en el eje vertical y está determinado por el seno de ese ángulo. Entonces aquí sería seno de alfa al cuadrado, y entonces eso sería igual a la hipotenusa al cuadrado, que sigue siendo 1, 1 al cuadrado es 1. De esta manera acabamos de deducir nuestra primera identidad trigonométrica pitagórica, y la principal, pensaría yo, es la que más se usa en esto de la trigonometría. ¿Cómo la podemos escribir? Miren, entonces, este cuadrado que estaba afuera se representa siempre en las funciones trigonométricas colocándolo acá al ladito de la función que tengamos, seno, coseno, tangente, la que sea, siempre el cuadrado se le pega acá para no confundirlo con que el que esté elevado al cuadrado sea solo el ángulo. Entonces siempre se escribe de esta manera. Y aquí no importa la letra que utilicemos, siempre debe ir la misma letra. Por lo general utilizamos letras griegas, alfa, beta, epsilon, delta, cualquier letra griega, en este caso tenemos teta. Entonces lo importante es recordar que esta identidad nos dice que siempre que yo tome el seno de un ángulo y lo eleve al cuadrado, y a eso le sume el coseno de un ángulo elevado al cuadrado, siempre me da 1. Siempre me debe dar 1 esta identidad. Luego, cada vez que nosotros veamos en un ejercicio seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado del mismo ángulo, lo podemos quitar y reemplazarlo por el número 1, porque esto es una identidad, se cumple para cualquier valor del ángulo. Siempre podemos reemplazar de esa manera. Y esta identidad va a ser muy útil cuando empecemos a demostrar identidades trigonométricas o cuando simplifiquemos expresiones trigonométricas. Veamos que a partir de esta podemos deducir muchas otras identidades nuevas, simplemente con recordar esta identidad que acabamos de ver. Para hacerlo, vamos a empezar entonces con unos despejes sencillos. Miren que yo tengo esta identidad, y en la identidad, al ser una ecuación que se cumple para cualquier ángulo, yo puedo despejar, ¿cierto? Entonces podemos despejar, por ejemplo, seno al cuadrado. Si yo quiero despejar seno al cuadrado, me está estorbando coseno al cuadrado de teta, ¿cierto? Entonces voy a restar a ambos lados de la ecuación coseno al cuadrado de teta. ¿Qué pasará? Entonces me quedaría seno al cuadrado de teta. Y si a este lado resto coseno al cuadrado, sería el que tengo acá, o sea, no aparecería. Y al otro lado me aparece 1 menos coseno al cuadrado de teta. O como algunos de ustedes dicen, este que está sumando pasaría a restar. De esta forma ya he encontrado una nueva identidad trigonométrica, y es que el seno al cuadrado de un ángulo es igual o es equivalente a tomar el número 1 y restarle el coseno al cuadrado de ese ángulo. Entonces, bueno, ya tenemos una nueva identidad, pero ¿para qué me va a servir? Muy importante, porque ahora podemos pasar a seno a términos de coseno. Resulta que van a haber ejercicios en los que yo no quiero seno sino coseno. Entonces, si está elevado al cuadrado, voy a tener una muy buena oportunidad para quitarlo y colocar 1 menos coseno al cuadrado. Entonces, quito seno y quedo todo en términos de coseno. Eso lo vamos a utilizar bastante. O bueno, ¿qué pasa si yo no despejo seno, sino ahora despejo coseno? Volvamos acá. Si yo lo que quiero es despejar coseno, pues entonces dejo coseno. Y ahora resto seno al cuadrado a ambos lados. Si resto seno al cuadrado de teta, se me va este que está acá, o sea, no aparece. Y al otro lado me aparece el seno al cuadrado de teta restando. O nuevamente, algunos dicen, ese seno al cuadrado de teta que está sumando pasa a restar. Y ya lo despejé y creé otra nueva identidad, la cual me muestra a coseno en términos de seno. Yo puedo decir que coseno al cuadrado de un ángulo es equivalente a tomar el número 1 y restarle el seno al cuadrado de ese ángulo. Miren que ya tengo dos identidades nuevas que salieron a partir de la identidad trigonométrica pitagórica principal. Esta es la que podemos llamar como principal o fundamental. Ahora vamos a seguir sacando identidades, pero miren que todas van a depender de esta, la primera que coloqué. Estas dos las saqué por simple despeje. Las siguientes voy a hacer es una operación. Y fíjense que si ustedes se acuerdan de esta forma en que yo la estoy haciendo, no tienen que memorizar tanto sino la primera nada más. Lo que tienen que aprender es el procedimiento a cómo obtener las otras. Entonces hagámoslo.
Lo primero que haremos para llegar a estas identidades es dividir por un mismo valor a ambos lados, pero va a ser un valor muy estratégico para llegar a otras identidades. Yo voy a dividir a ambos lados de la ecuación de esta identidad por seno al cuadrado de teta. De esta manera, fíjense, tengo la misma expresión que tenía, solamente que a ambos lados dividí entre seno al cuadrado de teta. Pero acá hay una propiedad muy importante de las fracciones, y es que cuando yo tengo sumas o restas en el numerador, yo puedo a todas ellas repartirles el denominador. Es decir, a este seno al cuadrado de teta dejarle este denominador, y a coseno al cuadrado de teta también dejarle este denominador. Es decir, volverlas como fracciones homogéneas. Así. Entonces miren, seno al cuadrado me quedaría sobre seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado también sobre seno al cuadrado de teta igual a 1 sobre seno al cuadrado de teta. Es decir, a todos los miembros del lado izquierdo de la identidad y a los del lado derecho lo estoy dividiendo entre seno al cuadrado de teta. Y ahora lo único que nos resta es simplificar. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un número dividido entre el mismo? Miren que es exactamente la misma cantidad. Un número dividido entre el mismo me da 1. Más, y aquí vamos a recordar unas identidades que vimos antes. Recuerden a qué es igual coseno sobre seno. Piensen un segundito. Cuando aprendimos las identidades trigonométricas recíprocas, vimos también que habían dos identidades que se le llamaban de razón, en la cual nos dicen que tangente es seno sobre coseno y cotangente es coseno sobre seno. Entonces miren, aquí tengo coseno al cuadrado sobre seno al cuadrado. Pues resulta que coseno al cuadrado sobre seno al cuadrado es multiplicar coseno sobre seno por coseno sobre seno. Es decir, que si coseno sobre seno es cotangente, esa multiplicación es cotangente por cotangente. Por ende, si cotangente es coseno sobre seno, coseno al cuadrado sobre seno al cuadrado va a ser cotangente elevada al cuadrado. Y también vamos a utilizar una identidad recíproca que es 1 sobre seno. Recuerden cuál es la inversa de seno. La inversa de seno es cosecante. Por consiguiente, 1 sobre seno al cuadrado va a ser cosecante al cuadrado. De esta manera, miren, acabamos de deducir una nueva identidad, pero ahora en términos de cotangente y cosecante. Si la organizamos un poquito, podemos decir que la cosecante al cuadrado es igual a 1 más cotangente al cuadrado. Es la nueva identidad que tenemos. Ahora vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, pero dividiendo entre coseno al cuadrado. Si quieren, pausan el video y ustedes lo intentan hacer, como para que intenten deducir algo parecido a lo que nosotros tenemos acá, pero recuerden, dividiendo entre el coseno al cuadrado. Entonces lo voy a hacer en este momento. El procedimiento sería el mismo. Aquí dividimos entre coseno al cuadrado a ambos lados de la identidad. Como aquí tenemos una suma, podemos entregarle este denominador a los dos miembros que están en el numerador, en la suma. Entonces, coseno al cuadrado para esta expresión y coseno al cuadrado para esta expresión, y lo volvimos fracciones homogéneas. Ahora solo queda simplificar. Aquí ya vimos hace un rato que coseno sobre seno era cotangente. Tendríamos que recordar que seno sobre coseno es tangente. Y como están elevados al cuadrado, sería tangente al cuadrado. ¿Ya? Más coseno dividido entre coseno me da 1. Igual a 1 sobre coseno, que sería secante. Y tendríamos otra nueva identidad. También, si la organizamos un poco, tendríamos que secante al cuadrado es igual a tangente al cuadrado más 1. Recuerden que las identidades, por ser una igualdad, la podemos colocar, no importa si lo que está a la derecha lo cambiamos y lo colocamos en el otro costado. Si le damos, los invertimos, porque lo que está a la izquierda es igual que lo que está a la derecha. Entonces, estas serían mis principales identidades trigonométricas pitagóricas. Inclusive, de hecho, podemos encontrar otras dos más. Fíjense, ¿qué pasaría si ustedes quisieran despejar cotangente al cuadrado y tangente al cuadrado en las dos últimas que aprendimos? Inténtenlo hacer. Si quieren, pausen el video y hagan el despeje. Veamos. Entonces, si quiero despejar cotangente al cuadrado, lo único que tendría que hacer es pasar este 1 a restar. Me quedaría cosecante al cuadrado menos 1. Y lo podemos escribir así.
La cotangente al cuadrado de un ángulo va a ser la cosecante al cuadrado restándole 1. Ya, simplemente lo hicimos por despeje. De una manera similar podemos buscar quién es tangente al cuadrado de un ángulo. Tangente al cuadrado de un ángulo va a ser secante al cuadrado y el 1 lo pasamos a restar. Miren, secante al cuadrado de un ángulo menos 1. Entonces fíjense cómo de una identidad trigonométrica pitagórica principal a punta de despejes y digamos que algunas operaciones pudimos deducir otras 6 identidades más. Estas que están acá son las identidades trigonométricas pitagóricas y en determinado caso las vamos a utilizar en algunos momentos. Como ustedes se pueden dar cuenta, las vamos a usar siempre que las identidades están elevadas al cuadrado. Pero muy importante acá y es que solo cuando estén elevados al cuadrado. Si están elevadas a otra potencia, tenemos que hacer ciertas manipulaciones para que se vean así y ahí sí poderlas aplicar. Entonces, eso sería todo por este video. Espero que me hayan entendido cómo las pudimos deducir. Yo sé que en determinado momento, pues este tema parece bastante difícil, pero es cuestión de saber razonar en matemáticas. Si les gustó el video, si les sirvió de algo, saben que me pueden apoyar con un like grandísimo, suscribiéndose a mi canal y recomendando mi contenido. Espero que estés muy bien y hasta un próximo video.